Porque hay gente, Julián, que quiere cambiar su cuerpo, lo intenta y nunca lo consigue. Hay un porcentaje muy alto en España que está en baja forma, incluso con sobrepeso. Entonces ahí sabemos que tenemos un problema. La sociedad desde pequeño nos ha enseñado a ir al colegio, que si nuestro bollicao, que si tal. Entonces la gente piensa que la palabra dieta, que el hacer dieta es difícil. Y lo puedo entender, porque a lo mejor la palabra dieta significa restricción, no socializar. Y es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque aquí lo importante son las calorías que entran versus las que salen. Que hay una dieta flexible, variada y sobre todo que se adapte a tu vida. Que van a ser unos planes nutricionales en base a lo que a ti te guste. Ahí ya cambia un poco el chip. Luego, por otro lado, el tema de ir al gimnasio, el tiempo. Entonces piensan que el ir al gimnasio, yo no puedo estar 2 horas, yo no puedo estar... En casa se puede entrenar igual. Que evidentemente cuando buscamos un alto nivel físico, estético o de rendimiento tenemos que ampliar ese campo de herramientas, sí, pero en casa una persona que quiera bajar de peso, quiera estar en forma, quiera rendir un poquito más y quiera tener mayor salud y bienestar, es con media horita más que suficiente. Ya simplemente una persona sedentaria que no vaya al gimnasio, aumentando el NEAT, ¿vale? Que es como la actividad física fuera del gimnasio, esos pasos, simplemente con 3 trucos. Yendo al trabajo, aparcando más lejos de su trabajo. Aparcas más lejos, andas 5 minutitos. En vez de coger el ascensor, subir por las escaleras. Cuando coges la compra, en vez de llevar un carrito, llevar las bolsas. Son cositas que vamos metiendo en nuestra vida, unos pequeños hábitos, que eso va a hacer que poco a poco vayamos estando más en forma. Hay mucha gente hoy en día que va al gimnasio, no es su prioridad total mejorar su cuerpo, pero para algunas personas sí que lo es y es un reto grande porque van al gimnasio y no consiguen mejorar. ¿Qué sería lo ideal para esas personas? Vamos a meter un poco lo estético ya, ¿no? De bajar barriguita, mejorar el glúteo, celulitis, cositas así. Esas personas deben de saber que existen 2 tipos de personas, los que van al gimnasio y los que van al gimnasio a entrenar. Porque tú el ir al gimnasio ya, levantar un poquito de peso, moverte, ya está muy bien para la salud. Pero hay personas que necesitan cambiar estéticamente porque es su objetivo. Entonces lo esencial no es el volumen de trabajo, qué ejercicio hago, cuántos días voy a entrenar a la semana. No. Lo importante es el músculo necesita un estrés, un daño. ¿Para qué? Para cambiar. ¿Por qué? Porque si hacemos lo mismo que venimos haciendo, tu físico va a ser el mismo que venía siendo. Uno de los mayores errores que comete la gente es que hace... Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día. Reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Julián, ¿cuál es tu misión en este mundo? Pues mi misión es sobre todo hacer la vida de las personas mejor, ¿no? Intentar ayudar lo máximo posible, sea divulgando o incluso llevando buenos hábitos en la vida de las personas. ¿Cómo se lleva esto a cabo? Bueno, yo creo que lo principal es escuchar a la persona y una vez escuchas los problemas que tienen, los obstáculos y cómo organizar una vida de salud y bienestar, pues hacer los planes lo más fácil y sostenible. Seres Mortales es un podcast donde hablamos con gente que ha explotado su realidad para dedicarse a su pasión. Creo que tú eres un claro ejemplo de ello, ¿no? Entonces me gustaría que nos comentaras cómo era el Julián de 20 años que ha ido formándose hasta ser la persona que es hoy en día, dedicándose a su pasión como lo haces hoy en día. Julián de 20 años siempre ha sido un Julián de deportista, siempre me ha gustado mucho todo tipo de deportes, baloncesto, fútbol, tenis, incluso ping-pong, para que me entiendas. Pero bueno, decidí moverme en la rama del baile, era profesor de baile y como en aquellos momentos pues ya tenía que estudiar bastante tema de ciclos superiores, universidad, etcétera, me metí en el gimnasio con mis amigos, empecé a cuidarme un poquito más y desde entonces noté la esencia que siempre le digo a mis clientes o incluso a las personas de redes sociales cuando sales del gimnasio. Cuando sales del gimnasio hay una energía o un aura, un bienestar, que eso como que te engancha. Y bueno, pues empecé desde los 20 añitos y hasta ahora tengo 34, llevo 14 años entrenando, casi 15, y la verdad que súper bien, ¿no? O sea, es algo que me produce mentalmente como que soy cada vez mejor, no solo físicamente, sino también en cuanto a, digamos, organización en mi vida, disciplina, entereza, eso. Vamos a ir comentando un poco todo de esto, de Vale. disciplina, también tocaremos más adelante cómo puedo generarme a mí mismo una buena disciplina, ¿no? Que me ayude incluso en los días más duros. ¿En qué momento ves que lo puedes profesionalizar y dedicarte a ello? Pues es a la edad de los 26 años, porque bueno, yo trabajaba en una fábrica totalmente fuera de lo que estudié luego seguidamente a nivel de nutrición y entrenamiento, pero veía compañeros, bueno, compañeros ahora que son amigos míos, pero en aquel entonces yo era fan
y seguidor de muchas personas de redes sociales, ¿no? Por allá del 2018, 2017. Y en pandemia ya sabemos todo lo que pasó en general, que todos tuvimos que irnos a casa, etcétera, algunos más, algunos menos, por el tema dependiendo del trabajo. Decidí que era la oportunidad. Entonces ahí fue donde empecé a formarme un poquito más sobre nutrición y entrenamiento y a divulgar mucho más en redes sociales mis conocimientos. Y ahí vi que era el poder ayudar a las personas también se podía monetizar, cosa que para mí era disruptiva, porque el ayudar no es para algo, ¿no?, económico, pero vi que era como ser un psicólogo, ser un fisioterapeuta o cualquier otro tipo de trabajo, cualquier otro tipo de servicio, y empecé a divulgar un poquito más, a profesionalizar mi servicio, y desde pandemia, de 2020 ya, que empecé ya más en serio a esto, a ser autónomo y todo, pues hasta ahora. Y cuando tú ves de estos años que has ido evolucionando como entrenador personal y como persona, reflexionas un poco en cómo era el Julián de que empezó trabajando y el de ahora, ¿qué ha cambiado? Pues sobre todo ha cambiado hay muchos errores que supongo que seguidamente comentaremos, pero donde ha cambiado es que me he vuelto mucho más empático con las personas. Al principio de empezar a emprender siempre hay algo muy común y es que buscamos en la ecuación, buscamos lo económico. Cuando eres autónomo, cuando ves que llegas a final de mes apurado, los trimestres, etcétera, notas como que tu trabajo, tu pasión, cada vez quieres pues enfatizarlo en lo económico. Entonces eso poco a poco me fue intoxicando hasta que llegó un punto el cual yo dije, si yo empecé esto por ayudar a las personas, tengo que sacar de la ecuación el dinero, porque si haces tu trabajo bien, lo haces con pasión y sobre todo lo haces pues por ayudar a las personas que se sientan, hay un buen feedback, el dinero tarde o temprano va a volver, ¿no? Cualquier emprendedor lo sabrá. Entonces, desde entonces, el Julián de ahora tiene menos apego en ese sentido a lo económico, trata a las personas más como lo que son. Luego he visto que el retorno luego económico también es mayor, ¿no? Y fíjate que cuando dejas un poco, ¿no?, de centrarte en este dinero y así, suele ser cuando más fácil, por así decirlo, viene. O sea, el centrarte, o sea, dirías que eso es un aprendizaje que te has llevado de Sí, mucho valor como correcto. emprendedor. Yo creo que el emprendedor, sea cual sea el área, sea cual sea el campo, debe de enfocarse en varias habilidades que pueda tener, ¿no? Pues si eres bueno en algo, tú sabes que para ser emprendedor en un negocio y que te vaya bien, sabes que vas a tener que hacerlo muchas veces repetidas hasta que te salga bien. Entonces, esas veces que las repites, el dinero no va a llegar, vas a dar más que recibir. Entonces tienes que tener la mente suficientemente preparada para que para dar mucho sin recibir nada a cambio, hablando al nivel económico. Y sobre todo, si lo haces muchas veces, tienes un buen servicio y sobre todo es algo apasionado, que lo haces por pasión, tarde o temprano va a llegar eso. Pero al principio puedo entender que cuesta un poco. Sí, sí, total. Y es muy curioso porque la inversión que tú puedes dar al principio, esto que dices de dar, a ti te puede costar mucho, porque en ese momento te puede costar mucho esa inversión, pero luego lo que recibes a cambio puede ser mucho mayor, ¿no?, que esa inversión que tú estabas dando. Correcto. Aparte, algo que incluso muchas veces en Instagram, ¿no?, que es donde más contenido subo, de divulgación y también un poco a nivel emocional mío, en cómo me siento con mis clientes, después de pues casi 7 años, ¿no? Si empezó 2019-2020, pues 6 años y pico, que ahora desde que empecé, siento la misma sensación, el mismo placer cuando los clientes me mandan esos feedback de Julián, me has cambiado la vida, Julián, es que ahora puedo jugar con mi hijo mejor, es que ahora ya no me ahogo, es que puedo subir escaleras, etcétera, etcétera, etcétera. Ese bienestar me es como más placentero que no, digamos, lo que me ha pagado por el servicio. Porque la finalidad mía, todos trabajamos por dinero, ¿vale? En general, pero el buen feedback o el buen servicio y ese bienestar de esa persona creo que produce una mayor satisfacción. Qué bueno, qué interesante. ¿Cuáles son algunos otros aprendizajes que te has llevado de este emprendimiento? Bueno, pues sobre todo es que es importante saber dónde formarte, ¿vale? Yo creo que en general, cualquier campo, sea el trading, salud y bienestar o inmobiliario, cualquier ámbito, cualquier campo, hay mucha gente que intenta formar a otras personas y realmente no van a ser formaciones, pues digamos, tan buenas como deberían de ser o incluso más caras de lo que valdrían, ¿no? Entonces yo he estudiado y me he gastado muchísimo dinero, lo cual sé que lo que me ha servido realmente para la calle, vamos a decir, para la experiencia, ha sido
muy poquito de eso y sobre todo el trato, el rodar un poquito. Yo siempre digo que, sobre todo en mi campo, la salud y el bienestar, siempre tenemos que ir actualizándonos, porque cada vez van saliendo más estudios, ¿no? Pero llega un momento que pensamos que a cuanto más estudios o más formaciones va a ser mejor. Y realmente no es así. Cuando tú tienes ya una formación y una experiencia, donde más hay que enfocarse es en lo segundo, en la experiencia, porque es donde va a darte mucho más recorrido para seguir tratando con las personas. Incluso alguien que sepa muchísimo de los últimos estudios que está actualizado, igual no es capaz de transmitirlo, ¿no?, a estas personas en esta experiencia. Es muy interesante. Incluso dentro de mis clientes llevo a personas que tienen titulaciones superiores a mí en cuanto a universitaria, a nivel de nutrición, dietética, etcétera, y hay algo que no enseñan en las universidades, que es el trato a las personas. Y eso es verdad, o sea, te enseñan a hacer pues X ecuación, sota, caballo, rey, esto así, esto así, pero no a la individualización, que para mí es lo esencial. Por eso después de, ya te digo, pues 6 años, para mí lo principal no es que si hacer una fórmula de Harris-Benedict, de si hacer el TMB por no sé, no, me da igual. Yo es escuchar a la persona, empatizar y luego yo trasladar mi información o mi formación para que te sea lo más llevadero a tu vida. O sea, la individualización muchas veces no se estudia. Y interesante que se pueda aplicar a todos los aspectos de tu vida, ¿no? Sea el campo que sea, la individualización, la práctica, la repetición, con ello se gana evidencia, con la evidencia se gana confianza, con la confianza mejora un poco el feedback y el producto final, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Vamos a comentar. Has comentado que has ayudado a mucha gente y estás en ello, en cambiar un poco su físico y encontrarse mejor con ellos mismos, salud y bienestar. ¿Cuáles son los patrones que ves de la gente que te llega de primeras y que les dices la prioridad para ti ahora mismo es cambiar esto? Vale. Lo principal es que lo pueden buscar, ¿no? Incluso no solo en Google, en ChatGPT, en cualquier lado. Hay un porcentaje muy alto en España que está en baja forma, ¿vale? Incluso con sobrepeso. Entonces ahí sabemos que tenemos un problema. Pero ¿qué pasa? La sociedad desde pequeño nos ha enseñado a ir al colegio, que si nuestro bollicao, que si tal, ya sabemos un poquito por dónde va, ¿no? Entonces la gente piensa que la palabra dieta, y eso es un problema que me vienen muchos clientes, que el hacer dieta es difícil. Y lo puedo entender, porque a lo mejor la palabra dieta significa restricción. La palabra dieta significa no socializar. La palabra dieta puede significar el no comerte una galleta de vez en cuando. Y es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque aquí lo importante son las calorías que entran versus las que salen. Que haya una dieta flexible, variada y sobre todo que se adapte a tu vida. Entonces, quitando ese patrón es donde tengo que indagar un poquito más y quizás ser más, enfocarlo más en que no va a ser una dieta, sino que van a ser unos planes nutricionales en base a lo que a ti te guste. Ahí ya cambia un poco el chip. Y luego, por otro lado, el tema de ir al gimnasio, el tiempo. Hoy en día, el ser humano, en general, lo que más le falta es el tiempo, que es lo más preciado. Entonces piensan que el ir al gimnasio, yo no puedo estar 2 horas, yo no puedo estar... Vale, en casa se puede entrenar igual. Que evidentemente, cuando buscamos un alto nivel físico, estético o de rendimiento, tenemos que ampliar ese campo de herramientas, pues como el gimnasio o más material, sí. Pero en casa, una persona que quiera bajar de peso, quiera estar en forma, quiera rendir un poquito más y quiera tener mayor salud y bienestar, con media horita más que suficiente. Aunque tengas un hijo, pues el hijo está en la cuna y tú mientras haces un pequeño circuito, HIIT, con gomas, etc. Aunque tengas poco tiempo para entrenar, vas al gimnasio, media horita y tal, y si no, también en casa. Esos son 2 errores. La dieta es una palabra tabú y la falta de tiempo es otro detonante, ¿no? Tendemos a pensar que es mucho más difícil de lo que es en realidad ganar esa salud y ese bienestar. Sí. No hace falta tanto tiempo. No, realmente vamos a quitar del enfoque que puede ser la gente tener el gimnasio como algo de culturismo, ¿no? Porque evidentemente los culturistas van al gimnasio. Y lo que tú dices, que si tú compites en un deporte vas a tener que amplificar todas esas herramientas. Si tú te dedicas al culturismo, pues obviamente estas restricciones igual en la comida se acentúan. Pero estamos hablando de alguien que quiere estar saludable. Es más, ya simplemente una persona sedentaria que no vaya al gimnasio, aumentando el NEAT, ¿vale? Que es como la actividad física fuera del gimnasio, esos pasos, simplemente con 3 trucos. Yendo al trabajo, aparcando más lejos de su trabajo.
aparcas más lejos, andas 5 minutitos, 10 minutitos, de ida y de vuelta. En vez de coger el ascensor, subir por las escaleras. Cuando coges la compra, en vez de llevar un carrito, llevar las bolsas para una fuerza de agarre. Son cositas que vamos metiendo en nuestra vida, unos pequeños hábitos o rutinas chiquititas, que eso va a hacer que poco a poco vayamos estando más en forma. Y luego en casa, ya te digo, con media horita sería más que suficiente. Y te digo media horita de hacer unos burpees, unas flexiones, unas sentadillas con nuestro propio peso corporal, incluso si tenemos una silla, un sofá o con nuestro propio hijo. Nuestro hijo, más o menos, dependiendo de la edad, hay un peso corporal, pues también podemos moverlo, ¿no? Dentro de una coherencia y seguridad, ¿no? Entonces, con eso sería más que suficiente. Quiero que se quiten de la cabeza que necesitamos 1, 2, 3, 4 horas y que necesitamos que ir 5 veces a la semana. Con 2, 3 veces a la semana sería más que suficiente. O sea, fíjate, 4 conceptos cómo puede cambiar tu vida de una semana para otra. Sí, es que en temas con la salud, sobre todo, tendemos a pensar que o lo hago todo bien o ya lo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces es muy importante resaltar, como está diciendo, que hay una escala de grises, ¿no? Donde puedes moverte. Correcto. Encima hay una regla que sigo mucho, que incluso me gusta decirlo a mis clientes, que es la regla del 80-20. Es más o menos igual. Yo creo que esa regla se puede amplificar en cualquier ámbito. El 80% de tu vida debe ser una vida placentera de salud y bienestar. Pero el otro 20%, aunque suene un poco disruptivo que lo diga un profesional, puede ser comida basura, puede ser beber alcohol, puede ser... O sea, no pasa absolutamente nada. ¿Pero por qué? Porque la perfección no existe. Nadie puede dar el 100%. ¿Y qué pasa? Si nos enfocamos en dar el 100%, en cuanto damos el 90%, ¿qué pasa? Nos frustramos, lo dejamos, abandonamos y volvemos a ese círculo vicioso de ¿qué? De no llevar algo de manera sostenible. El problema estaría si ese 20% que dices que puede ser un poco el comer pues, galletas si te apetecen o salir de fiesta X días, si ese 20% fuera el 80%. Correcto, que eso es lo que pasa, que cuando salimos de fiesta, yo no suelo beber alcohol, pero por ejemplo, pues con mi chica cuando vamos a cenar, me bebo mi copa de vino, incluso la subo por redes, la gente, ¿vino? Hombre, si me bebiera la botella de vino, lo puedo entender. Si saliera y me emborrachara, lo puedo entender. Pero es que no hay, digamos, algo malo del todo, sino es la cantidad la cual, ¿no? Si te ponemos un ejemplo de trabajar o de beber agua o de incluso comer, vamos a poner pechuga de pollo, que todo el mundo piensa que dieta solo es pechuga de pollo, también si abusamos de eso es malo. Pues si abusamos del trabajo va a causar estrés, ansiedad, insomnio. Si abusamos del agua, pues a lo mejor a nivel renal o incluso puede causar algún malestar estomacal. Y lo mismo de la proteína. Entonces, para que se fije la gente que el problema es la cantidad. Entonces, si reducimos a ese 20%, yo me voy contigo a comer, más o menos cojo un plato gustoso que me guste, porque la carta es muy amplia. Y luego me cojo mi postrecito. Ya está. Lo malo sería que me comiera mi postre, el tuyo, luego llegara a casa y siguiera con esos malos hábitos. Qué bueno y qué importante escuchar esto de un profesional, como dices, ¿no? De que nos podemos mover entre esta escala. Porque hay gente, Julián, que quiere cambiar su cuerpo, lo intenta y nunca lo consigue. Primero porque no hay una personalización, y yo lo puedo entender. Es como si ahora yo intento hacer, vamos a poner el mismo ejemplo, trading, y pierdo dinero. Es que la probabilidad es que, o sea, hay más probabilidad que pierdas dinero que no que ganes. ¿Por qué? Porque uno, no tienes a nadie detrás que te guíe, que te paute, que sea algo personalizado. ¿Por qué? Porque depende del riesgo, si quieren más riesgo, menos riesgo, etc. Pues esto es igual. Uno de los mayores errores que comete la gente es que hace planes genéricos. Vale. Yo empiezo a comer sano porque me lo ha dicho esta persona. Empiezo a hacer esta rutina porque me lo ha dicho esta persona o la he visto por redes. ¿Qué pasa? Eso no se adapta a la persona. Y si no se adapta a tu vida, ¿qué va a ser? Pues no va a ser sostenible. Entonces, eso es el mayor error. La gente abandona porque la dieta y el entrenamiento no se adaptan a su vida. Si tú me vienes ahora aquí y me dices, Julián, yo puedo comer 3 veces al día. Tú vas a comer 3 veces al día. Julián, me gusta este alimento, este y este. Y no me gustan este y lo otro. Eso los vas a comer y los otros no los vas a comer. Y el entrenamiento igual. Si tú no puedes hacer un ejercicio por tu complexión o por alguna lesión o por lo que sea, o porque no tienes la máquina del gimnasio, no la vas a hacer. Entonces, el mayor error es eso, empezar a cuidarse de manera
oye, saludable, pero si no es sostenible, no sirve para nada si te cuidas un mes y luego al mes siguiente lo tienes que dejar porque, ay, es que estoy cansado de comer lo mismo, ay, es que no puedo ir al gimnasio porque no sé qué hay. Es que eso no se adapta a tu vida. Y tiene todo el sentido del mundo porque como tenemos tanta información hoy en día, es muy fácil decir, quiero sacar abdominales, por rutina de abdominales, pero luego estoy descuidando otro aspecto que igual si tengo a alguien detrás que me guíe, me dice, no, es que esto está bien si haces esto o si lo complementas con lo otro, ¿no? Correcto. Si hablamos de salud, siempre vienen unos pilares a la cabeza, ¿no? Que es descanso, nutrición, ejercicio y un poco la mentalidad la podríamos meter ahí de alguna manera, ¿no? ¿Hay alguna que priorices más que otra hoy en día? Yo creo que la principal para mí es el moverse. Evidentemente el descanso es importante y tal, pero que una persona se mueva, no voy a decir gimnasio porque quizás lo ennichamos, ¿no? Pero es hacer deporte o el movimiento. El movimiento te hablo de saltar un poquito con la comba en tu casa, salir a correr, salir a andar, salir en bici. Para mí el movimiento es vida. Es más, hubo una frase que me dijo un hombre de 74 años que vino una vez a mi casa a montar unos muebles. Pues de esto de que clicas para que vengan a tu casa a montar muebles, porque yo ahí, compañero, soy patético. Yo también, ¿eh? O sea, te entiendo a la perfección. Soy patético. Y yo lo vi mayorcito, pero no tanto, ¿no? Dije, bueno, estará a punto de jubilarse, ¿no? Incluso empezamos a hablar y me dijo, Julián, es que yo tengo 75 años, 70 y pico tenía, y dice, si me paro, me muero. Y es que es verdad. Cuando frenas en la vida es cuando empiezas a envejecer más. Y si no, fíjate en las personas mayores que van al gimnasio o que van a andar o hacen deporte, envejecen más lento. Entonces, ahí está la clave, el moverse. Y me da igual lo que me digas, no tengo tiempo, da igual. O sea, coge el autobús y luego de la parada te vas al trabajo andando. Entonces, para mí lo primordial, luego evidentemente hay cosas muy importantes, pero es el moverse. O sea que en algunos casos el jubilarse, si no te cuidas ese extra movimiento que vas a tener que implementar, te puede jugar una mala pasada, por así decirlo. Correcto. Es verdad que, perdona, pero estamos acostumbrados a un ritmo frenético, ¿no? Y cuando paramos de hacer lo que hemos hecho toda nuestra vida, se nos puede quedar un vacío muy grande, ¿no? Y esto aplicado al movimiento y al ejercicio, más que nunca, vaya. Correcto, es que el ser humano, creo, como vamos, ¿no? Siempre se dice pollo sin cabeza, vamos para arriba, para abajo, no estamos acostumbrados a aburrirnos. Siempre tenemos o queremos hacer algo. ¿Y qué pasa? Que el descansar, el estar en el sofá, o está muy bien, o el dormirte antes, tal, pero cuando tenemos más tiempo, lo importante, en este caso para las personas que ya tienen una edad y se están a punto de jubilar, o incluso tienen 40 o 50 años y que tienen tiempo, para ellos, y más en esa etapa de la vida, lo más importante es que empiecen a moverse. Ahí eso va a ver como su energía, incluso su misma testosterona, va a ir, digamos, aumentando dentro de unos rangos fisiológicos para esa edad, ¿no? Qué bueno. Y si hablamos de la mentalidad un poco, luego podemos indagar un poco más, pero ¿qué aspectos de la mentalidad son los más importantes para ti? Y te lo pongo un poco más en contexto. Si alguien te viene a ti a pedir consejo, ayuda, y te dice que igual no está en su mejor momento mental, ¿vale? ¿Tú priorizarías antes ejercicio primero y luego la mentalidad viene? ¿O primero trabajar un poco la mentalidad y la mente y luego el ejercicio? Es que vamos a enfocarlo de otra manera. Bueno, yo llevo 2 años yendo al psicólogo, es algo que me aporta mucho porque si me cuido salud, bienestar, engloba todo, ¿no? También a nivel mentalidad. Lo esencial que te dicen cuando hay gente que tiene depresiones o mucho estrés y todo, la principal medicina es el deporte. Entonces, cuando una persona te viene decaída, te viene depresiva por factores externos, laborales, emocionales, familiares, cualquier problema, lo esencial es eso, vamos a empezar a movernos. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde va a empezar su cuerpo a segregar esas bonitas hormonas que le va a producir placer. Y ese momento para él va a ser un check en un día y un check en otro día. Entonces, cuando vayas sumando días, tu fuerza, tu autoestima va a ir aumentando. Y en ese momento vas a ir viendo que después de 2, 3, 4 meses, el tiempo que haga falta, vas a decir, he sido capaz. Y ahí es donde mentalmente vas a ir mejorando. Porque si no vas a tener 2 problemas. Uno, que vas a estar bajo de forma.
y 2, el problema externo que veníamos teniendo a nivel psicológico. En cambio, si quitamos ya solo tenemos un problema, que incluso va a ir aminorando porque poquito a poco vais a ir aumentando tu placer y bienestar en cuanto a salud, ¿no? Sí, y esas sustancias, ¿no?, que se pueden ir Correcto. generando en tu cabeza suplen la posible medicación que te puedan dar en caso de que estés en un círculo malo, ¿no? Correcto. Qué bueno, qué interesante. Si te viene alguien que quiere cambiar su cuerpo, Sí. ¿vale, Julián? Contacta contigo. ¿Cuáles son los primeros 90 días, ¿vale? Un plazo de Sí. 3 meses, algo así, donde puedas implementar tu trabajo? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Vale, lo primero, los pasos que viene, al principio se le hace un mundo. Y lo puedo entender porque venía de tener una mala organización, de malos hábitos, y quizás las 2 primeras semanas, esos primeros 15 días, "Buah, Julián, no llego a todo, buah, que no sé qué, no sé cuánto". Y realmente los planes están adaptados a lo que él me ha dicho. O sea, realmente sí que podría, pero estamos metiendo en su vida algo externo que antes no estaba. Y por eso es normal, hay un periodo de adaptación. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos podcasts llevas? Este será el 74. 74. ¿Tú hoy lo has preparado igual que el primer día? No, muy diferente. Ya está. ¿Por qué? Porque lo has repetido, lo has integrado a tu vida. Por eso digo que es muy importante integrar en tu vida esos planes de nutrición y entrenamiento. Y luego, seguidamente, a partir del 15 días, su vida ya, ¡guau! Ya estoy mucho mejor, ya llego a todo, tengo más tiempo. No, es el mismo, lo que lo has organizado de otra manera. Y a partir del primero, segundo mes, el físico ya empieza a verse algunas cositas, como me dicen ellos, ya empieza a ver cositas, ¿no? Una venita aquí, una abdominal allá. Pero para mí lo que más se nota es en cómo me habla la gente, cuando me envían audios. Entonces, en esos 90 días no solo han cambiado físicamente, sino que yo noto en su aura, en su energía. Es una persona que muevo mucho por energías, ¿no? De que yo noto la energía que tiene otra persona, depende en qué momentos, y son otro tipo de personas. Y eso es gracias a que se han cuidado, y no solo eso, sino que interiormente ellos empezaron con una creencia aquí que es, no voy a poder, y han acabado diciendo, wow, he podido. Y toda persona que supera un reto, es imposible que no produzca, ¿no? Hinchar un poquito ese pecho, Sí, ¿no? por supuesto. Por supuesto. ¿Hay algunas rutinas que utilices más que otras en cuanto a qué sería lo ideal semanalmente de ejercicio? Vamos a ponernos en el caso de alguien que ya está igual yendo al gimnasio, por así decirlo. Yo mismo voy al gimnasio y yo he tenido conversaciones con otros entrenadores personales, han venido aquí también al podcast, hemos hablado, y yo sé que por conversar con ellos, y tú imagino estarás de acuerdo, igual la intensidad, ¿vale? Que es lo que yo echo de menos, por ejemplo, de cuando jugaba fútbol o hacía otro tipo de deportes, esa intensidad yo no la siento en el gimnasio, entonces es lo que igual hace que no se mejore. Hay mucha gente hoy en día que va al gimnasio, igual no es su prioridad total mejorar su cuerpo, pero para algunas personas sí que lo es, y es un reto grande porque van al gimnasio y no consiguen mejorar. ¿Qué sería lo ideal para esas personas? Vale, para mí, ya que estas personas, vamos a hablar, no, vamos a quitar un poco de la ecuación lo que es la salud y el bienestar, vamos a meter un poco lo estético ya, ¿no? De bajar barriguita, mejorar el glúteo, celulitis, cositas así. Esas personas deben de saber que existen 2 tipos de personas, los que van al gimnasio y los que van al gimnasio a entrenar. Quiero que se metan eso en la cabeza. Te digo por qué. Porque tú al ir al gimnasio ya, levantar un poquito de peso, moverte, ya está muy bien para la salud. Pero hay personas que necesitan cambiar estéticamente porque es su objetivo. Entonces, lo esencial no es el volumen de trabajo, no es qué ejercicio hago, no es cuántos días voy a entrenar a la semana. No, 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 no. Lo importante es la intensidad. El músculo necesita un estrés, un daño. ¿Para qué? Para cambiar. ¿Por qué? Porque si hacemos lo mismo que venimos haciendo, tu físico va a ser el mismo que venía siendo. Entonces, en ese sentido, hay que intentar volcar un poquito lo que has comentado, darle más intensidad. ¿Y cómo es enfocar un poquito más, aumentar la intensidad? Bueno, ponerse retos. A mí me gusta mucho para hacer una sobrecarga progresiva, intentar mejorar en pesos, cada semana, cada 2 semanas, cada 3, cada persona es un mundo, es apuntarte los pesos de X ejercicios. Un press banca, una sentadilla libre, pues un jalón al pecho, y que tú semana tras semana intentes mejorar o en repeticiones o en pesos, siempre con una coherencia y con una técnica óptima.
Y ahí vas a ir viendo cómo tu físico va a ir cambiando. Da igual que estés 1 hora, da igual que estés 2 horas. Y esto lo he comprobado yo, porque aquí en Andorra, por ejemplo, pues con Fer en este caso, hacemos entrenamientos que me da igual que duren 1 hora que media hora, porque la intensidad va a ser la misma. Evidentemente, en 1 hora vas a ocupar más volumen de trabajo, pero lo que es innegociable es entrenar de manera intensa. Y lo que has comentado, cuando ya vas al gimnasio, todas las personas ya han ocupado un tiempo. Oye, ya que lo ocupas, Claro, claro. trabájalo. Sí, sí, totalmente. Y creo que es un poco el error, y yo me incluyo, soy el primero que me incluyo, ¿eh? Y yo puedo sacar 1 hora para ir al gimnasio y la mejora que yo haya visto en mi cuerpo de aquí a hace 12 meses, 1 año, no es mucha. O sea, es como que voy al gimnasio como para mantenerme, para tener ese ejercicio. Pero sí que es verdad que me gustaría un poco pues, mejorar. Y te voy a dar 4 conceptos para que intentes integrarlos ya. Cuando vas al gimnasio, ¿coges mucho el móvil? Vale. Lo hacía y ahora estoy intentando dejarlo en la taquilla. Pues esto es lo mismo. Tú ahora mismo aquí no tienes el móvil porque estás enfocado en mí. Y yo no tengo el móvil porque estoy enfocado en ti. ¿Por qué? Porque quiero rendir en este podcast. Quiero hacerlo lo mejor posible y tú conmigo igual. Pues en el gimnasio tiene que ser lo mismo. Tú no tienes que tener factores externos que te quiten tu foco para rendir lo máximo posible. Y luego otra cosa es, ¿estás entrenando por entrenar o para mejorar? ¿Qué quiero decir? ¿Te estás apuntando qué placa has usado la semana pasada? ¿Cuántas repeticiones has hecho? Porque tú dices, ya estoy. No, porque hay algo muy importante, y quiero que te quedes con esta frase, que es, lo que no se mide nunca se puede mejorar. Si tú no mides cuánto cobras, no vas a saber lo que puedes gastar. Si tú no mides cómo estás tirando, en qué pesos estás tirando, qué ejercicio estás haciendo, ¿cómo vas a mejorarlo? Qué bueno. ¿Hay alguna otra, aparte de dejar el móvil en la taquilla y centrarme en subir un poco esos pesos? Sí, yo creo que lo esencial aquí va a ser que los ejercicios se adapten a ti y te motiven. Para mí es esencial. Yo no puedo ir al gimnasio a hacer algo que no me gusta. Y eso es lo que pasa. Has comentado anteriormente que hay mucha información. Y yo ahora veo a Josema, Joan Praders, vamos a poner gente, compañero del sector, que hace un ejercicio. Yo no me puedo poner a hacer el ejercicio a lo mejor porque, uno, me duele aquí, me duele allá, a lo mejor no me gusta, no me motiva, me causa, no sé, te voy a poner un ejemplo, la sentadilla libre. Yo al tener una hernia, al tener poca movilidad de hombro, al tener poca dorsiflexión, no puedo hacer de manera correcta una sentadilla como a mí me gustaría. Pues intento hacer otra máquina. Me gusta, me motiva y me sienta bien a mi cuerpo. Por eso hemos englobado que es la individualización para ti. No te veas al cuñado, a tu padre, a no sé qué, que hace algo. Entonces, lo esencial para mejorar, intensidad, apuntarnos cómo vamos de pesos para intentar mejorar y sobre todo hacer un entrenamiento que nos guste y nos motive. ¿Por qué la gente va a ti, Julián? ¿Cuál es el método JFK? Mira, pues yo le llamo método y creo que debería de ser más de método JFK, es método cliente, ¿no? Y te digo por qué, porque lo que más me gusta es esto, es sentarme y escuchar a la persona, ¿vale? O sea, desglosar en un cuestionario o incluso por llamada, da igual lo que haga falta, el cómo es tu día a día. Entonces, para mí, lo esencial es que esa persona en cualquier momento del servicio pueda modificar a su gusto. Porque eso es algo muy importante en nuestra vida, vamos a poner esos 90 días, no es lineal. Es que sube, baja, horarios de trabajo, hijos, familia, amigos, vacaciones, lo que sea. Esa persona me tiene a mí para cualquier modificación, cualquier obstáculo o cualquier, evidentemente, duda. Para mí eso es la clave. Si un entrenador, repito, hay muy buenos profesionales, ¿vale? Compañeros míos, pero hay otros, como en todos los campos y servicios, que no son tan buenos. Si te envían una dieta, una rutina, y es algo cerrado, no vas a acabar haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque tu vida cambia. Entonces, para mí el método es que es sostenible, sobre todo es fácil, ¿vale? Y es adaptable. Para mí, con eso, ¿qué vamos a lograr? Que sea eficaz. Entonces, mi método para mí es eso. Suena muy normal o muy coherente, pero es que la realidad es otra. La realidad es que hoy en día las dietas o muchas dietas son muy genéricas, muchos entrenamientos no se adaptan a patologías, lesiones o limitaciones de esa persona o incluso la misma edad. Una persona, ayer me entró un hombre, Faustino, ahí si ve este podcast, de 64 años.
Yo a esa persona, a ese hombre de 64 años, no lo puedo poner a hacer una jaca, porque evidentemente a lo mejor a nivel articular no está. Entonces tengo que intentar integrarle ejercicios más adaptados a él. O sea, para mí el método es eso. ¿En qué debo fijarme entonces para identificar de toda esta información que tengo, además de esta individualización, de identificar que un entrenador personal, no voy a decir que es bueno o malo, sino que es para mí? Vale, pues para mí debe de ser como un amigo, una pareja o cualquier familiar que se preocupe por ti, que sepa que estás ahí. Ya está. Y eso lo vas a notar. Cuando tú tienes a un entrenador que no solo tienes que hablarle tú, sino que él te habla a ti. A mí me gusta hablarle a mis clientes, que si tú no me hablas en 2 días, yo te hablo. Oye, compañero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo ha ido el entreno de ayer? Bien, cuéntame. Eso, esa sensación es la que tú tienes que notar. Si tú ves que a un entrenador, en el tiempo que te va a captar, está por ti, está encima, cuando tú pagas, al inicio puede ser que sí, pero luego ya empieza a pasar de ti, le dices, oye, modifícame en vez de 4 días de entreno a 3 días de entreno. Y dice, vale, vale. Pasa 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Ay, perdona, que es que... poco ya red flag. Si te dice, le pones, no me gusta el salmón, te ponen la dieta salmón. Red flag. ¿Por qué? Porque no te está escuchando. Entonces, lo esencial es que a ti te escuche y esté por ti, te sientas cuidado, porque estamos hablando de la salud y el bienestar. Es como si yo vea a un psicólogo y de repente pues está ahí y está así con el móvil. A ver, digo, he venido aquí a que me escuches y me ayudes, no a que pases de mí. Pues es lo mismo. Y hablas de dieta, y has comentado antes que la dieta es un poco mito que en cuanto a la concepción errónea que tenemos como dieta, ¿no? ¿Qué es la dieta? Pues para mí simplemente es tener una flexibilidad, una variedad de alimentos que van a aportar a mi físico y no solo a nivel estético, sino también a nivel de salud, algo positivo. Entonces, el resto da igual. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando estamos alimentándonos tiene que ser por un motivo, ¿vale? Sea pues porque tenemos un problema de salud, tema colesterol, o amenorrea, o falta de hierro, cualquier cosita, ¿vale? O porque queremos mejorar nuestro rendimiento o nuestro físico, ¿no? O sea, a nivel estético. Entonces, para mí, la dieta debe de ser eso. Simplemente es una variedad, una flexibilidad de energías que nuestro cuerpo va a necesitar. Y me da igual que venga, vamos a poner carbohidratos, ¿no? Este macronutriente tan odiado por algunas personas. Me da igual que sea de pan, que sea de patata, que sea de boniato, que sea de cualquier tipo de otro carbohidrato. Igual que de las grasas. Me da igual que sea un fruto seco, que sea un aguacate, que venga del salmón. O sea, para mí es eso, es tan amplio ir al supermercado y decir, ¿qué me apetece ahora? ¿Por qué? Porque una dieta, una plan de nutricional son macronutrientes. Mientras vayamos cuadrando un poquito eso, más que suficiente. ¿Qué opinas tú de los carbohidratos? Para mí es algo necesario. Necesario, ¿eh? Claro, te digo porque hoy en día está muy, muy de moda el odiar algo, ¿vale? Sea lo que sea. Odiar el huevo, odiar el carbohidrato, odiar altas dosis de proteína, odiar las grasas, todo se odia. Y llega un momento que ya no sabes qué comer. Que ves un huevo y dices, Sí. ¿cómo voy a comerme un huevo? Cuando lleva... Entonces, para mí lo importante es el equilibrio. No hay nada bueno, nada malo en este caso. Evidentemente, alimentos primarios y saludables, ¿no? Entonces, para mí los carbohidratos son necesarios porque es una fuente de energía. Sí que es cierto que es muy importante saber cuándo meterlos, qué cantidad meterlos y en base para qué vas a meterlos. Pero un arroz, patata, boniato, lo que estaba comentando, o incluso el mismo pan, un buen pan, evidentemente, son necesarios para que nuestro cuerpo pueda, rendir y pueda, sobre todo, practicar bien ese ejercicio que sea pádel, tenis o fútbol, gimnasio, cualquier tipo de deporte. Una persona deportista necesita, en este caso, una fuente de energía, que la proteína también son calorías, está muy bien, la grasa también son calorías y son fuente de energía, pero es una liberación un poquito más larga, ¿no? El tema de la grasa es absorción, pero el carbohidrato es pues un poquito más inmediato, ¿no? En este caso. Es curioso, como has comentado, que tendemos a odiar todo, ¿no? Y además recientemente ha salido la nueva pirámide alimenticia
donde desbancan a los carbohidratos totalmente, que antes nos vendían como el fundamento y la base, pues ahora parece que es una sangría, ¿no? Que es todo mal, pero Correcto. es una fuente. O sea, es algo, si te fijas, anteriormente la proteína estaba abajo, si no recuerdo mal. Ujú. Entonces ahora, ya poquito a poco, van viendo que la proteína para mí es el macronutriente esencial de lo más necesario en nuestro cuerpo, sea para lo que sea, para nivel muscular, para ganar masa muscular o para lo contrario, para preservar esa masa muscular para las personas que quieran definir. Entonces, para mí la proteína es súper necesaria. Las grasas, como es lógico, también son necesarias porque a nivel hormonal, sobre todo la mujer tiende a no comer grasas pensando que va a engordar grasa, ¿vale? Puede tener su coherencia, decir, como grasa, gano grasa, pero no es así. ¿Y qué suele pasar? Que suelen tener amenorrea, que es lo que he comentado antes, ¿no? Y eso es por falta de esa ingesta y por un porcentaje graso bajo, ¿no? Y que casi siempre suele pasar en mujeres con un, ¿Qué es la menorrea? pues no le baja la regla. Ah, ok. Vale. Entonces, problema de menstruación, problemas hormonales, que son muy jodidos, hablando mal. Entonces, aquí está la clave, las carencias. Esto es como las intolerancias. Te pongo un ejemplo, un familiar mío que empezó a no, pero de la noche a la mañana empezó a no tomar lactosa. No, la lactosa, yo, leches y lactosa, leches y lactosa, leches y lactosa, pero de la noche a la mañana, ¿eh? Bueno, después de creo que 3 o 4 años, estábamos comiendo un helado y pues ese helado lleva lactosa, le sentó fatal. Dice, pero si yo no soy intolerante a la lactosa, si llevo toda mi vida, ya, pero como estás creando una carencia a tu cuerpo, cuando lo ingieres, es Reacciona. normal que reaccione, ¿no? Entonces esto es lo mismo. Para mí el carbohidrato, aunque no sea lo más importante, pero es necesario en nuestro día a día. No estoy diciendo que comas todas las comidas carbohidratos, no estoy diciendo que te atiborres a carbohidratos, no, pero es necesario. Y proteína, que has comentado que es la fuente de energía principal, ¿en cuánto nos tendríamos que mover? Aquí hay algo que podemos hacer varios estudios, podemos hacer los estudios que te enseñan en la universidad, que son muy bajos y se han comprobado que a nivel deportivo o de rendimiento ni tanto ni tampoco. Hay personas que con 0,8, 0,9, 1,1 dicen que ya es un valor óptimo, y luego otras personas que hablan ya de 3 gramos para arriba. Para mí algo es óptimo y normal, que no, ni te va a perjudicar, incluso puedes seguir beneficiándote a nivel deportivo y ya no solo en cuanto a rendimiento, sino también estéticamente, es un valor entre 1,6, 1,8, incluso 2 o 2,2. ¿Y esto en qué va a variar? Vamos a poner 1,6 en 2,2. Pero Julián, ¿cómo varío eso? Es muy sencillo, dependiendo de tus calorías. Claro, si tenemos X calorías que consumir al día, por dependiendo de qué objetivo, o bien un superávit o bien un déficit calórico, en base a eso vamos a desglosar esos carbohidratos, esos macronutrientes en carbos, grasas y proteína. Entonces, ese valor lo vas a ampliar o lo vas a reducir entre ese rango dependiendo de tus calorías para llegar a esas óptimas. Si reduces un poquito el carbohidrato porque estás un poquito más en déficit calórico, ¿vale? Y quieres definir un poquito más, pues ¿qué vas a hacer? Para llegar a esas calorías, intenta subir un poquito más hasta el rango máximo de las proteínas. Sí que es verdad que hay diferentes corrientes, ¿no? Lo que comentabas de los estudios de la universidad y, como bien dices, es muy importante contextualizar todo. Estás moviéndote, estás haciendo ejercicio, cuáles son tus objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Si te pregunto por ti, ¿vale? Sí. Tu dieta, por así decirlo, pues yo te veo un tío fuerte, perfectamente estéticamente hablando. ¿Qué es lo que incluyes en tu día a día? Vale, yo ahora mismo estoy en una etapa, vamos a llamar disfrutón. Disfrutón Vale. me refiero... Pues te sienta bien la etapa de disfrutón, porque... No, bueno, pero anteriormente pesaba muchísimo más, ahora estoy más estético, intento estar más funcional, hago otro tipo de deporte. Bueno, no quiero decir que estoy pasando al Hyrox, ¿no? Que es muy famoso, Ujú. pero sí que me gusta entrenar fuerza y también funcionalidad, que para mí es la clave, ¿no? Ambos lados. En mi día a día, sobre todo en cada ingesta que hago, dependiendo del día, hago 4 comidas, hay veces que hago 3, o incluso si me da tiempo hago 5, pero pocas veces. Siempre intento aportar en cada comida mi dosis de proteína. Siempre, ¿vale? Mi dosis de proteína, pues que más o menos 100 gramos de pollo, para hacer un resumen, suelen ser unos 20-21 gramos de proteína neta,
¿vale? Pues yo en cada ingesta intento meterme, pues eso, unos 160, 180 gramos, ¿vale? O si hago menos comidas, ¿qué hago? Subo ese valor, ¿no? Pues en vez de 160, 200, porque reduzco el número de ingestas, ¿vale? Luego, por otro lado, las grasas para mí me gusta tomarlas más por las mañanas y no tanto el carbohidrato. ¿Pero por qué? Algo muy común que les puede pasar a las personas cuando ingieren carbohidrato por las mañanas, no a todas, existe ese pico, ¿no?, de glucemia en sangre, que lo que hace es un poco te crea letargia. Empieza como, te entra un poquito esa morriña o ese sueño y dices, wow, son las 9 de la mañana, no puedo estar así. Entonces me gusta pasar el carbohidrato un poquito ya de cara al perientrenamiento, que para mí ahí es donde comentaba, es lo importante y lo óptimo, que ese carbohidrato suele estar en el perientrenamiento. Significa que es preentreno, intraentreno o posentreno, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú ¿dónde vas a rendir? En el entreno. El resto de día tú puedes jugar y puedes vivir, digamos, con las grasas y la proteína, pero en el entreno es donde necesitamos un poquito más de esa energía, ¿no? Y luego las grasas intento repartirlas durante el día de manera lineal. Qué bueno. Grabé recientemente con Marcos Vázquez, de Sí. Fin de Revolucionario, y nos comentó que algo en lo que fallaba la mayoría de la gente es en el desayuno, que nos dicen, ¿no?, que paradójicamente es la comida más importante del día, pero es donde la gente falla más. ¿Qué desayunas tú? Yo ahora mismo lo que suelo desayunar estoy adaptando un poco, como he comentado, he cambiado un poco mis hábitos, pero por tiempo y trabajo, intento desayunar tarde. Yo ahora mismo puedo decir que hago un ayuno, ¿vale? Vale. No me enfoco en unas horas, pero a lo mejor puedo desayunar a veces a las 11, a las 12 o incluso ya paso al mediodía. Pero si hago un desayuno me gusta hacer una fuente de proteína y grasas, casi siempre el temido huevo, ¿vale? Me gusta hacerme Temido huevo. el temido huevo. Que esto es lo que comentamos. Si pones aquí una persona que sea pro huevo y el otro que sea contra, o sea, los dos van a parecer que tengan razón. Aquí debatiendo. Ya, pero lo curioso es que el huevo lleva comiéndose muchísimos años. Es decir, antes, 2 generaciones atrás, unos huevos fritos era lo que te mantenía con vida. Vaya, o sea, es que no hay Es más. que a eso es a lo que me refiero. Y si tú sientas aquí a esas dos personas, ¿quién tiene razón? Bueno, es que... El huevo o la gallina, ¿no? Claro, exacto. ¿Qué va Es lo antes? mismo. ¿Qué va antes? Entonces, intento meterme en fuente de grasa y de proteína sobre todo, y dependiendo de la hora, que te he comentado, si por ejemplo ya es de cara al mediodía, sí que meto un poquito ya de alguna tostadita o algo, pero ¿por qué? Porque luego ya me voy a ir a entrenar. Pero si no, pues me gusta el tema de proteína y grasa. Pues como un poquito de verdurita, un poquito de fruta, pues me gustan unos arándanos y luego meto el huevo con 2 o 3 huevos dependiendo de, bueno, pues de las comidas que haga al día, y más que suficiente. Tampoco digamos, Qué bien. pensar mucho, ¿no? En ese sentido. Qué bueno. Y en el sentido del entrenamiento, ¿cómo he podido identificar si a mí me viene mejor fuerza o me viene mejor cardio? Porque está siempre esto. Ahora parece ser que todos nos decantamos un poco más por la fuerza, ¿no? ¿Cuál es tu visión en esto? Depende de qué objetivo. Mm. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, una persona que quiera hacer una maratón, pues evidentemente va a tener que hacer un poquito más de cardio para tener más capacidad, ¿no? Y ese fondo, esa resistencia. Pero hablando, pues, lo que estamos comentando, pérdida de grasa, recomposición, a nivel estético, la fuerza debe ser prioritaria al cardio. El cardio es una herramienta muy óptima para perder grasa, pero ¿por qué? Porque aumenta un poquito ese NEAT y ese gasto calórico. Pero donde realmente se pierde más grasa, no solo durante, sino también después, es el entrenamiento de fuerza. Te digo después porque durante el entreno no solo hay un gasto calórico, hay un daño en el cuerpo. ¿Vale? Y luego, para que ese cuerpo se recupere, el cuerpo sigue trabajando y sigue gastando. Esto es como el proceso de digestión. Cuando comemos, hay un proceso de digestión que quemamos calorías, ¿vale? Por eso, míticamente, antiguamente decía, cuantas más veces comas, mejor para acelerar tu metabolismo. Porque pensaban que comer 7 veces al día, como hay un proceso de digestión y gasta unas calorías, que tu cuerpo, evidentemente, no es así. Pero para mí es eso, la fuerza debe ser prioritaria al cardio. ¿Y el descanso? ¿Qué importancia le damos al descanso? El descanso es donde realmente el cuerpo empieza a mejorar y empieza a cambiar físicamente. Si hay un mal descanso, y te digo ya no solo un descanso de sueño, te hablo de estrés, ansiedad, cualquier problema externo que tengamos, nuestro físico se va a ver perjudicado. Si hay una mala recuperación, no vamos a mejorar igual.
si hay mucho estrés o muchos niveles, o sea, un alto nivel de cortisol, nos vamos a notar más flácidos, más blandos, más retenidos, incluso nos va a perjudicar nuestro rendimiento. Entonces, para mí, tener una buena higiene del descanso es esencial para no solo tu salud, evidentemente, y tu bienestar, sino también para mejorar físicamente. ¿Cuáles son algunos hábitos que has incorporado a tu día a día y que crees que te ha dado mucho beneficio? En cuanto al descanso, En general, estamos hablando en general ahora, sí. O sea, el descanso, si quieres profundizar en el descanso, vamos a decir de descanso, ya que estamos hablando de descanso y luego hablamos de todo. los hábitos de descanso se lo dices a la persona que peores hábitos de descanso tiene. Te digo porque eso es algo que tengo que mejorar, porque aquí, y es así, puede ser que la gente venda siempre que, como he comentado antes, todo es el 100% perfecto Sí, y nadie es perfecto. Ni yo, ni tú, ni nadie. Entonces, yo el descanso sé la higiene que debo de llevar, pero por falta de rutina, falta de hábitos, falta de implementarlo en mi día a día, fallo. ¿Y cuáles son los que debería? Bueno, pues a cenar un poquito más antes, pero a mí por tiempo casi siempre ceno un poquito tarde y ya me voy a dormir, entonces nos vamos a dormir con el estómago lleno, eso también te puede Es muy perjudicar. difícil en España cenar antes también. O sea, Correcto, por los horarios también hay un oficinista que pueda plegar a las 6:30, 7, 8, un trabajador llega a su casa, tiene que hacer las tareas, las cosas. Es muy es que no es que te complicado. adaptes tú, es que se tendría que adaptar todo el mundo entero, tu mundo entero, para Claro, que tú pudieras hacer eso de una manera constante, ¿eh? correcto. Incorporarlo. Aparte es que si Complicado. luego te tienes que levantar a las 6 de la mañana Sí, y sí. tienes que cenar a las 10, pero irte a dormir a lo mejor a las 12:30, una para ti te bien, y dices, no puedo. Entonces yo en el descanso he leído mucho, he visto muchos podcasts y todo sobre la higiene del descanso, pero ¿sabes qué pasa? Que es que no todo el mundo está de vacaciones permanentemente. Entonces eso es normal, eso es muy complicado. Pero sí que hay cositas que se pueden mejorar. Una es pues intentar irnos a dormir sin pantallas, eso sí que quizás es más fácil. Hay otro hábito que ya hace que conciliemos mucho más el sueño, o sea, un poquito más, con más antelación y no estemos en la cama dando vueltas a la cabeza, es leer un poquito en la misma habitación con una luz tenue, una luz cálida en este caso, y vas a notar cómo tu cuerpo va a entrar en ese placer y ese sueño, ¿no? Y luego en cuanto a hábitos diarios, algo que he implementado por el hecho de trabajar mucho en despacho, en cuanto a la mesa y sentado, es integrar te he comentado, aumentar el NEAT. He integrado una cinta, ¿vale? Pero no es una cinta que se pone debajo de una mesa que la tengo que se eleva, ¿no? De estas que se regulan. Y eso mientras estoy haciendo alguna reunión o hablando con algún cliente, pues estoy andando. Y es algo súper fácil, cuesta 2 duros, porque una cinta de estas por ciento y poco ya la tienes. Y es un hábito muy, muy productivo. Y ya no solo te va a mejorar, hablando de aumentar el NEAT para la pérdida de grasa, sino también tu salud cardiovascular, ¿vale? Y luego otro hábito que quizás no tenemos muy en cuenta es parar. Yo creo que es importante no estar en constante tensión, en constante estrés en nuestra vida. Yo entiendo que hayan problemas económicos, yo entiendo que hayan problemas laborales, familiares, da igual, de lo que sea, pero no podemos vivir en tensión, porque, como he comentado, el estrés, ansiedad, nos afecta a nuestra salud y a nuestro físico. Entonces, es momento también de aprender a parar un poco y bajar esas revoluciones. Creo que son hábitos que la gente podría implementar la de ya y va a notar que su vida va a ir a mejor. Sí, y que no se rindan a la primera, ¿no? Porque parar es complicado, por ejemplo. O pantallas, pues a veces se cae. Un poco lectura, también sacar ese tiempo, tiene mucho sentido. Julián, si te pregunto, sé que estamos hablando de que depende mucho el contexto y de individualizar a cada uno lo que mejor le venga, pero si te pregunto algunas máquinas o ejercicios que yo pueda hacer con los que yo pueda ver un resultado óptimo en menos tiempo en el gimnasio a nivel estético y pérdida un poco de grasa y así, ¿hay algunos que se podrían priorizar frente a otros? Sí, yo creo que una persona que, a no ser que tengas un muy bajo nivel de rendimiento y flexibilidad y movilidad, es mucho más complicado, pero creo que todo se puede aprender. Pero para mí los ejercicios multiarticulares, los ejercicios básicos, se pueden hacer pues un press banca,
unas dominadas y dirás, Julián, no me salen unas dominadas. Bueno, podemos poner una goma resistencia o unas dominadas guiadas en máquina, ¿no? Luego una sentadilla libre o sentadilla en multipower guiada, digamos, para que te sea más sencillo. Y luego, como es normal, también podemos empezar a meter algún ejercicio más multiarticular. Te digo por qué multiarticular, porque cuanto más músculos integremos en un ejercicio, implementemos y actúen, mejor va a ser para nuestro físico en cuanto a rendimiento y luego en cuanto a quema de calorías, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo para que la gente tenga en contexto. Un curl de bíceps no va a gastar la misma energía que si hago un press de banca. El press de banca va a necesitar más energía para hacer ese ejercicio y por lo cual también vamos a intentar meter más carga. Entonces, para mí, los ejercicios multiarticulares o los ejercicios básicos, con una buena técnica, evidentemente, para mí son esenciales para cualquier tipo de persona, pero no solo físicamente, estética, sino también de rendimiento. Pensar que cuanto más podamos meter en el ejercicio, mejor, ¿no? Por eso el tema de dominadas también mete un poco todo. Correcto, a nivel funcionalidad es súper necesario. Prefiero que hagas, ya te digo, unas dominadas que no me hagas un jalón unilateral. O sea, ¿Qué opinas del Hyrox, que está tan de moda? bueno, a ver, tengo dos pensamientos. El pensamiento personal y más el de como profesional, ¿no? Y creo que el profesional es un deporte o una modalidad, mejor dicho, que se ha integrado hace muy poquito. Creo que fue en Londres, si no recuerdo mal, empezaron, o en Inglaterra. Y bueno, es algo muy bonito porque la gente se mueve con muy poco nivel. Porque es así, cualquier persona con poco nivel en cuanto a estado de forma puede hacer una Hyrox. Dice, Necesita una técnica, ¿no? no se necesita una técnica, pero volvemos al lado personal, lo que acabas de comentar, a nivel de técnica. Para mí, una persona que nunca ha hecho deporte y ahora esté de moda la Hyrox, pues yo me voy a Hyrox, te voy a poner otro deporte, el pádel, ¿no? O sea, de moda, ¿no? Son deportes que evidentemente requieren de un estado de forma. Entonces, si no estás en forma, vas de menos a más, ¿qué puede ocurrir? Que te puedes lesionar. Entonces, lo que no queremos es lesionarlo. Antiguamente en el CrossFit pasaba lo mismo. Gente que no había hecho deporte, no había levantado una barra en la vida. Sí. Yo te he dicho lo de la técnica comparándolo un poco con el CrossFit, que sí que igual es más técnico. Es más Es que técnico. lo del CrossFit es una locura. Yo, por ejemplo, no he hecho CrossFit nunca. Yo he hecho ejercicio toda mi vida y no me voy a meter a hacer ejercicio de CrossFit porque sé que me lesiono a la primera de cambio. Claro, pero por ejemplo, vamos a poner una modalidad que en Hyrox una prueba que sea la de lanzar la pelota, ¿no? Creo que son 3 metros. Si alguien no ha trabajado nunca y ha estado sentado en su oficina y no tiene los erectores fortalecidos, no puede causar que en alguna de estas, de las 100 veces o 50 que tiene que tirar la pelota, pueda perjudicarle. Si alguien no ha corrido nunca, el impacto corriendo no puede perjudicarle. No, pero tú puedes andar. Sí, el ego de la persona va a decir, si va todo el mundo corriendo, yo corro. Entonces, y puedes acabarlo en cualquier hora, ya lo sé, pero el ego de la persona va a hacer que intente acabarlo en el menor tiempo posible. Entonces, a nivel personal considero que es increíble, evidentemente, es una modalidad muy chula, muy entretenida, ¿vale? Y a nivel de salud está muy bien porque eleva mucho las pulsaciones y hace que trabajes mucho más, no solo la zona anaeróbica, sino también la zona aeróbica, pero para personas que nunca han hecho deporte, simplemente que tengan cautela. Te iba a preguntar que para una persona que está físicamente bien y puede hacer un Hyrox, ¿es saludable ponerse a ese nivel de pulsaciones en esos ejercicios? Sí, sí es de forma corta, o sea, digamos, corta intensidad, no deja de ser un HIIT. O sea, el entrenamiento HIIT es un muy buen entrenamiento, pero sí que es cierto que, bueno, hay que tener control en base a, no porque quizás pueda causarle un paro, ¿vale? Vamos a ver, si estás saludable, o sea, si no estás saludable, evidentemente tienes que controlar. Saludable me refiero al tema del corazón, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que controlar un poco el ritmo, porque si tú empiezas a aumentar el ritmo, a aumentar las pulsaciones, y no estás acostumbrado, bueno, pues luego te puede pasar lo que mucha gente dice, empiezo a ver estrellas, me ha dado una pájara, me ha dado una baja tensión, no sé qué, entonces eso hay que controlarlo, pero no es perjudicial mientras sea un entrenamiento HIIT. Otra cosa es que tú en tu día a día
estés a 170 pulsaciones todo el día. Entonces ahí ya hay que medir un poco, ¿no? Es que vivimos en un mundo, ¿no?, en el que se está poniendo muy de moda, pues eso, ahora parece que todo el que corre a 3:40 o a 4:20, y no he corrido 1 kilómetro así en mi vida, ¿sabes? Y he hecho deporte toda mi vida, pero parece que hasta el que empieza a correr ahora mismo ya se ha propuesto correr una maratón o te corre una media maratón, que hemos normalizado que la gente corra media maratones, y es una locura, una absoluta locura. Entonces, no sé hasta qué, eso quería preguntarte, que hasta qué grado es saludable esto. Pues yo creo que la comparación en España el compararse es el deporte rey, ¿no? O reina, como quieran llamarlo, depende de quién quiera llamarlo. ¿Por qué? Porque el hecho de correr a 3 y pico, ¿vale? Yo a lo mejor corro en 5 y algo, imagínate, ¿no? Y da gracias, no lo sé, nunca lo he medido. Pero el problema de las comparaciones, por eso te he comentado el Hyrox, es el hecho de que tú ves a mucha gente muy en forma que está haciendo un deporte de alto rendimiento y para ellos es el día a día. Entonces tú intentas. Entonces para mí la única manera de compararse es con uno mismo. Si una persona el hecho de correr más va a ser mejor o en menos tiempo, en tal, ¿con qué motivo? ¿Con qué finalidad? ¿Tú vas a querer correr una maratón? ¿Vas a querer acabarla en X tiempo? No. Pues intenta ir de menos a más. Entonces, algo que siempre recomiendo es que una persona cuando empieza a hacer deporte, que nada más empezar, se mida, integre todo en su día a día y lo apunte. El peso que tiene, cuántas flexiones hace, cuántas dominadas hace, en cuánto corre el kilómetro, cuánto perímetro tiene a nivel de barriga, digamos, porcentaje graso, todo, incluso fotos. Y que luego, da igual la modalidad que hagas, cada 15 días, más o menos 15, 20 días, vaya repitiendo esa ecuación y esos datos. Y va a ir viendo cómo va a ir mejorando. Ya está. Si tú corres a 3:10 el kilómetro, bueno, compañero, enhorabuena. Pero yo a lo mejor no lo puedo correr. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor tampoco lo quiero hacer. Porque no es prioritario en mi vida, ¿vale? ¿Prioritario qué es? Moverse. El resto simplemente son marcas que hay gente mejor y otra peor. Y personalmente, hablando desde la perspectiva de la salud, desde el prisma de la salud, ¿con qué te quedas? Ahora que están muy de moda, ¿no?, estas tres. Correr, estamos hablando de en estos niveles de medias maratones o incluso poder prepararme una maratón. ¿CrossFit o Hyrox? Ah, no me has puesto un entrenamiento de fuerza. Ah, que menuda encerrona. Vale, pues. No, porque me dirías entrenamiento Claro, de fuerza. entrenamiento de fuerza, vale. Pues Sí. con estas tres, sinceramente, me quedaré con el Hyrox. Sí. Y mira que he hablado de tener cautela y todo, pero me quedaría con el Hyrox, te digo por qué. Uno, por las cargas que hay que levantar. Evidentemente en el CrossFit también hay que levantar pues poquitas cargas al principio, pero en el CrossFit necesitas un poquito más de rango de movilidad. ¿Vale? Pues si levantar la barra, saltar al cajón, cositas así, pues hombre, pues una persona de 40 años con un sobrepeso, pues a lo mejor es más complicado. ¿Y se puede adaptar todo? Ya, pero si me das a elegir, me quedo con el Hyrox y te digo por qué también. Porque es un deporte el cual da a entender de que somos mucho más funcionales. Y para mí también es la clave, no solo la fuerza, sino también la funcionalidad. Entonces, es algo, me gusta, incluso no descarto. Hice una vez un circuito, acabé muy mal. La verdad, las cosas como son, no a nivel de fuerza, sino, no en las pruebas me refiero, sino a nivel de cardio. Pero no descarto hacer alguna vez alguna y ver pues cómo acaba, ¿no? Y de esta información que hemos hablado, que tenemos tan presente en redes, me parece que me meto a Instagram y veo ya 5, 7, 10 profesionales, porque yo veo que son profesionales, luego no sé si lo son o no, pero diciéndome lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Qué opinas de todas estas técnicas de biohacking que se están dando últimamente? Mira, por ejemplo, el biohacking lo veo algo óptimo, ¿no? En personas ya con una cierta edad que quieran cuidarse, pues o con una cámara o con baños en frío, cositas así, pero creo que volvemos a lo mismo. No todo se te va a adaptar a ti, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo de un compañero mío que, no, es jugador de fútbol de primera división y el otro día vinieron aquí a Andorra y bueno, estuve hablando con él y ahora al principio empezó con las gafas estas de sol tan famosas, bueno, las gafas de luz roja, etcétera. Y me comentó que lo dejó por el hecho de que se ve que no llevo mucho ese tema, pero hay una gafa para cada momento, ¿no? Pues una gafa interior, digamos, y una gafa exterior, porque es lógico que el sol produce otra sensibilidad o otra luz a la interior, ¿no? Luego también necesitaba, que tenía varios métodos o varias rutinas que incluso le causaba más estrés que menos. ¿Por qué? Porque viajaba,
para arriba, para abajo, no solo con su mujer, sino también por el tema del fútbol. Y si se le olvidaba una gafa, ya decía, bueno, pero es que ahora cómo voy a salir. Y decía Julián, dice, llegaba un momento que yo estaba tenso en si me había dejado la gafa, no me había dejado la gafa. Entonces, todos estos métodos nuevos o esta formación o modas, que es lógico que la ciencia avanza y que está comprobado que es positivo, se tiene que adaptar a tu vida y sobre todo, para mí, algo esencial es pruébalo. Si quieres mejorar el rendimiento, quieres una cámara hiperbárica, entra, mira a ver si estás mejorando, perfecto. Que no, oye, la luz solar. Sí. Entonces, creo que todas estas modas, o en este caso el biohacking, creo que lo esencial es ver qué te va a causar algún bienestar y qué no. Que evidentemente es salud, como se ha comprobado, correcto. Pero no todo el mundo puede adaptarse y evidentemente a nivel económico tampoco, porque estos métodos son un poquito caros y Sí. evidentemente no todo el mundo se lo puede permitir. Entonces recomiendas evaluar, ¿no?, el coste de hacer esta técnica o moda que te va a suponer en tu día a día. Claro, si tú vas a ir, vamos a poner un servicio de biohacking en cualquier local o cualquier médico y te va a costar, vamos a poner un número redondo, 2.000 euros al mes, ¿vale? Y por culpa de eso o por culpa de ese gasto, los pilares básicos de la salud y el bienestar no los vas a tener bien, no lo hagas. ¿Qué quiero decir? Si no vas a entrenar con efectividad e intensidad, si no vas a comer de una manera efectiva y sobre todo que también te produzca, sea óptimo para tu salud y rendimiento. Y si luego te va a perjudicar en tu descanso, porque habrás pagado algo que no sabes si te va a ir bien, vas a tener estrés porque dices, he pagado esto, no sé si voy a llegar. Por eso te comento, los pilares es nutrición, entrenamiento y descanso. El resto es un más a más, correcto. ¿Puede ir bien? Sí, pero vamos a ver si se adapta no solo a mi vida laboral, familiar, horaria, como quieras llamarlo, sino también a mi vida económica. Que no por no hacerlo, no te frustres porque vas a decir, ahora me voy a morir a los 40 años. Tampoco es Y que eso. dañe esos pilares. Correcto, Claro. exacto. Eso Qué es. bueno. Es un placer tenerte, Julián. Veo mucho sentido común en todo lo que dices, mucho respaldo científico y mucha actualización en todo tu mensaje. Entonces, decirte que es un placer tener esta conversación contigo. Para ir terminando, hay dos preguntas que hago a todos los invitados del podcast que vienen. La primera es, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado y por qué? El peor consejo que he escuchado, y lo escuché de un referente mío internacional en ese sentido, es que evites el descanso, digamos, a que duermas menos, pero duermas más rápido, ¿vale? Eso es una frase muy famosa. ¿Vale? No sé, a lo mejor hay alguien que le suena porque literal es una eminencia. ¿Y qué quiero comentarte? Porque ahí estás perjudicando más al descanso y también da a entender de que siempre estemos produciendo, siempre vayamos a más. Y para mí es algo que yo integré hace unos años cuando empecé en esto y me ha perjudicado en mi salud. Mi salud me refiero, pues por ejemplo, dolores de cabeza o problemas estomacales, ya sabemos, cervicales, ya sabemos un poquito el descanso, tensión y todo. Entonces, para mí el peor descanso es que más no es mejor, en resumidas. Qué bueno. Y muy aplicable, ¿eh? Muy extrapolable a muchos sentidos. Mm. Qué bueno. La segunda pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que has escuchado y por qué? El mejor consejo lo he dicho aquí durante, porque no lo escuché o sea, lo escuché hace muy poco, y es que, compañero, hay que aprender a aburrirse. Hay que aprender a aburrirse porque, es más, es una frase que cuando la digo me emociono porque veo que yo no he aprendido a aburrirme. Y es algo muy importante porque necesitamos estar con nosotros mismos. Necesitamos pensar cómo estamos, preguntarnos, mirarnos al espejo, hablarnos bien, no negativamente. Entonces creo que un mensaje muy positivo es que la gente aprenda a aburrirse y estar con uno mismo, con uno misma, ¿no? Es muy interesante y muchas veces no paramos porque tenemos miedo a parar, ¿no? Porque estamos como muy centrados en la ambición o vemos que algo es imperfecto y queremos que salga perfecto, ¿no? Pero yo también creo que un giro que le podemos dar es que la imperfección que te quita el sueño hoy es tu sueño de hace años, por lo que querías, por lo que estabas trabajando en ese momento tanto, lo tienes ahora, pero quieres que sea tan perfecto que te quita el sueño ahora, ¿no? Entonces, un poco lo que tú dices de parar y reflexionar,
y estar con nosotros mismos y ver que estamos progresando con lo que estamos haciendo. Es más, yo ahora mismo no quiero decir la palabra infelicidad, porque suena muy fea, pero sí que vivo más en tensión y más estrés que cuando empecé. Y me ha ido todo mejor, nivel laboral, económico, libertad horaria, financiera, como quieran llamarlo, y noto esa sensación por lo que tú comentas, porque cada vez quieres hacerlo mejor, cada vez quieres hacerlo más perfecto, o incluso quieres hacer más. Por eso el consejo de quiero aprender a aburrirme, porque así vas a disfrutar de lo que has logrado, de lo que has hecho o incluso de lo que tienes, simplemente por tener a veces un techo y una cama donde dormir, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo es esa tensión para ti? ¿Es algo a lo que crees que estás adicto a esa tensión? Porque a mí me pasa un poco, con el podcast. Yo tampoco estoy viviendo lo mismo ahora que cuando empecé, ¿no? Y me genera una tensión diferente a cuando empecé. Pero creo que estoy un poco enganchado a esa tensión. Aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Una es el inconformismo y otra cosa es la obsesión. Yo creo que ambas tienen que estar si quieres avanzar, ¿vale? Ahí, en este caso, en tu proyecto, en el podcast, tienes que ser obsesivo. ¿Por qué? Porque tú quieres ir a más y sobre todo despuntar de otros que también están ahí. Y luego tienes que tener un inconformismo de que si antes tenías, vamos a poner un número, 100, 1000, 10.000, X visitas, pues quieres ir intentando tener cada vez más, ¿no? Entonces, esas dos tienen que estar. Pero hay algo muy importante, es que las dos no se vuelvan insanas. Yo incluso llevo uno de los tatuajes que llevo, que es chiquitito, es una I y una C de inconformista, pero yo tengo que intentar, como tú has comentado, llevarlo a la línea sana, no insana. Y te digo insana ¿por qué? Porque ahora mismo a lo mejor has conseguido X cosas, ¿vale? En tu caso X visitas o alguien que nos vea, nos escucha, X puesto de trabajo, X salario o X objetivo físico, o algún reto, un sueño, lo que sea, y ya le ha dado el check, le ha puesto el OK y no ha apreciado nada. Siga el siguiente reto. Entonces, párate, saboréalo, visualízalo, date la enhorabuena, una espalda atrás, porque casi siempre el ser humano, y a ti te pasará, cuando hacemos algo y va mal, si a este podcast va mal, tú vas a decir, joder, ¿por qué? No sé qué te vas, pensamientos negativos, negativos. En cambio, si va mejor que nunca, tú no te das una espaldadita aquí, no te dices enhorabuena, no. Dices, qué bien, ya te vas al siguiente objetivo. Pues igual que cuando lo hacemos mal o nos sale algo mal, no dañarnos, pues oye, cuando lo hacemos bien, intentemos también felicitarnos, ¿no? Entonces, simplemente te puedo dar un consejo por los años que llevo, que es algo que no he hecho y me arrepiento en este caso, es apreciar más cada proceso que vamos avanzando, porque realmente es lo bonito. Y es muy típica frase del libro, de lo importante no es el destino, es el camino, pero es que es así. Pues ahí lo vamos a dejar, Julián. Es un placer, como te he dicho, tenerte aquí en Seres Mortales. Creo que hoy Seres Mortales es más Seres Mortales que nunca con tu historia, así que gracias por tus palabras. Muchísimas gracias a ti, espero que te haya gustado, he estado muy cómodo y sobre todo que a la gente que nos ve y nos escuche, que les haya encantado estar ahí también. Gracias.